político César Campos. César, te mostrabas, conversábamos antes de salir al aire y tú decías que se puede ser un poco optimista respecto a la situación. Pero la pregunta es, después de escuchar a la presidenta anoche, escuchar las críticas también de un sector del Parlamento, ¿crees que el gobierno está a la altura de las circunstancias? ¿Está, digamos, manejando adecuadamente una crisis o que todavía hay puntos débiles, hay debilidades que deberían ser solucionadas? ¿Cuál es tu opinión? Yo empiezo, Mávila, corroborando la fortaleza y la validez que tiene el argumento y las explicaciones que acaba de dar el jefe de la Policía Nacional del Perú, sede en Lima, el general Sanabria. Porque yo comparto esa impresión del debilitamiento de las manifestaciones, porque en realidad cuando uno quiere y hace el esfuerzo de ser objetivo, te das cuenta que aquí hay líneas paralelas evidentes. Hay efectivamente manifestantes que expresan su protesta muy legítima contra el gobierno, contra la situación política, contra el establishment, contra la clase política con mayor razón, pero al mismo tiempo hay una infiltración vandálica enorme con apoyo logístico del cual algunos líderes aparentemente de izquierda no han querido separar desde un principio. Y creo que esa es la moral que ha ganado la policía, con la cual yo no tengo ningún tipo de tutías ni ningún tipo de duda. Aquí hay que estar con nuestra policía, con la Fuerza Armada, y quiero agregar que ahora coopera también el Cuerpo General de Bomberos del Perú, es decir, no solamente son Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sino también los bomberos están en una misma línea de acción para preservar el orden en el país. Te preguntaba específicamente por el discurso de la presidenta, porque vamos al manejo político, más allá de los operativos de seguridad. El discurso político del gobierno es el más adecuado. Por la mañana hablaba con Sandro Venturo y él decía que el discurso, por ejemplo, no hacía esa diferencia, o por lo menos no le puso énfasis a la diferencia que tú acabas de señalar. Una cosa es la protesta legítima y otra es el vandalismo que se infiltra en esa protesta legítima y que al final termina pues deslegitimándolo todo. Yo quería abordar primero el tema porque venías de conversar con el general Claro que Sanabria, sí, pero concentrémonos en el concentrándonos en lo segundo, a mí me da la impresión que en el plano político todavía el gobierno le falta más resorte. Mientras estamos viendo que la seguridad está absolutamente avanzando para preservar ese orden que tiene que estar para mí toda la vida primero antes que cualquier otra circunstancia, el gobierno no da la señal política necesaria. El solo hecho de comunicarse a través de los medios, dando conferencias en Palacio de Gobierno, no me parece el adecuado. ¿Cuál sería la manera adecuada? Operadores políticos, e incluso el propio riesgo de la presidenta Dina Boluarte de salir a las calles. A mí me llama la atención hace mucho tiempo, Mávila, que ni parlamentarios, ni tampoco miembros del Ejecutivo, de este actual Ejecutivo, tratan de ganar una plaza pública, de hacer un cara a cara con la población. Y para eso se necesita, por eso digo, introduzco el término riesgo, la capacidad de las personas de tener también el sacrificio y la voluntad necesaria de dialogar directamente con las organizaciones de base y con las regiones. Y cuando uno está en el gobierno, cuando asume un cargo de esta naturaleza, pues no cabe la excusa de que mi integridad corre peligro, porque se entiende que la presidenta va a estar perfectamente resguardada. Lo que ha ocurrido con los congresistas es interesante, porque muchos de ellos han recibido amenazas. La congresista Luque, por ejemplo, en Cusco, a pesar de ser una persona de izquierda, ha sido rechazada por el mero hecho de haber votado por la vacancia de Pedro Castillo, se le considera vacadora. Otro comentario similar ha recibido Sigrid Bazán, por ejemplo. Otros congresistas han sufrido ataques a su propiedad privada, a sus casas, por ejemplo, y sienten temor de ir a sus casas. Pero yo me concentraba en la tarea del Ejecutivo y creo que ahí tienes razón. Nos falta esa imagen del presidente en el lugar de los hechos, ensuciándose los zapatos y hablando con la población afectada. El liderazgo, porque no lo puedes tú ejercer bajo la pantalla de televisión, sentada en Palacio de Gobierno. Y si bien todos comprendemos la trágica situación de la presidenta Boluarte de no tener partido político, haber llegado a la presidencia de la República sin una organización social que la sustente, bueno, hemos surgido una serie de actores de diferentes naturalezas, medios de comunicación,
personas de posturas políticas que comprenden su rol, no es que la defiendan, no es que digan Dina Boluarte, oh maravilla, nos encontramos con la mejor presidenta del Perú. Quieren defender la transición democrática, yo me inscribo dentro de esa línea. Si Dina Boluarte debe permanecer en la presidencia es siempre y cuando ejerza el liderazgo, le dé la cara a la población y en tercer lugar garantice esa transición democrática de la mejor manera. Vamos a escuchar lo que dijo Marta Moyano el día de hoy. La vicepresidenta del Parlamento hizo declaraciones bastante fuertes y defendió así la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia de la República. A mí me pareció correcto que anuncie que no renuncie, porque yo le he dicho 1000 veces, si la señora Dina Boluarte, repito, renuncia, ella estaría entregando el país a ese grupo, a ese pequeño grupo que tenemos, está generando zozobra en el país, que es el grupo llamado Movadef. Así de claro lo digo, ¿no? Y basta ya de seguir usando a la gente que sí realmente necesita cosas y que no está llegando el Estado para resolver los problemas. Pero ahora peor, porque hay cierres de carreteras, se están desabasteciendo los mercados, es decir, ahora se va a agudizar más la cosa. Es lo que ha dicho Marta Moyano. Ella ha dicho, si Dina Boluarte renuncia, estaría entregando el país al Movadef. Discursos de esta naturaleza, ¿aportan a la solución o podrían, por el contrario, tener un efecto boomerang? Hay que ir un poco más allá. Quizás Marta Moyano forme parte justamente de ese grupo de parlamentarios que está mirando un sector nada más del problema, pero hay que mirarlo, creo yo, globalmente. Y es lo que tú me invitas a conversar. ¿Cómo vamos a encontrar una solución, una luz al final del túnel? Evidentemente una sociedad súper enconada política, socialmente, regionalmente, porque 17 meses hemos tenido que soportar este discurso de la dicotomía de blancos contra cholos, de regiones contra la capital, de gente pobre contra ricos, que lo alimenta incluso Aníbal Torres Vázquez contra la prensa hoy saliendo en la mañana. Exacto, tenemos esas imágenes también para compartir. Claro. Y es interesante porque cuando se le pregunta, hay dos cosas aquí, ¿no? Por un lado, cuando le preguntan algunos reporteros a las personas que vienen a la ciudad, si bien hay un grupo que está convencido que reclama la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y asamblea constituyente, también hay grupos que dicen, vine porque acompañé a mi amigo, o vine porque hay que sacar a Boluarte, o vine porque el Congreso vacó a Castillo, pero no se termina de entender que la vacancia de Castillo fue la consecuencia del intento del golpe, es decir, no ha calado, o por lo menos no ha existido una campaña comunicacional importante desde el gobierno para que cale lo que ocurrió, es decir, contar la historia. Castillo no fue vacado arbitrariamente. Quiere decir que Castillo ganó esa batalla. Claro, y Dina Boluarte no Torres asumió por un acuerdo con el Congreso, sino porque era lo que la ley establecía. Pero parece no estar claro todavía. Yo veía en las últimas encuestas el nivel de apoyo, preocupante por cierto, que en el sur recibía Pedro Castillo antes de intentar el golpe de Estado. Bávila llegaba a 24-25% en general en el país y al 45-48% en las propias regiones. De tal manera que si uno no daba lectura a eso y le bastaba a Marta Moyano y al resto decir, no, es que tenemos un presidente mediocre, un presidente que ha cambiado 80 ministros, un presidente que es débil, un presidente que no va a poder ganar más voluntades, nos estábamos equivocando de repente en la lectura. Su mensaje sí estaba calando en un grueso sector del país, y ese mensaje dicotómico del racismo, del clasismo, del regionalismo, todo creo yo que ha calado en un sector de la población. Interesante lo que decías sobre Castillo, sí hizo ese Claro. recorrido después de haber hecho la reflexión de qué es lo que no ha hecho todavía con portátil y la todo, y en presidenta, contra de los medios de comunicación. Nosotros los medios no la le presidenta servíamos. Boluarte. Nosotros, y ganaba plaza, ganaba voluntades. Te interrumpo un minuto, pero quédate con nosotros. Brian Matías tiene información desde el centro de Lima. Brian, contigo. Mávila, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en la Plaza San Martín. Hay movimiento policial porque los agentes, en gran número que se encontraban en este punto, ya se están retirando, está llegando el relevo. Y vemos también que patrulleros están llegando para bordear la Plaza San Martín, también agentes de la policía a bordo de motocicletas, luego de esta larga jornada que ha empezado en horas de la tarde y termina ya minutos después de las 10 de la noche, luego de varios enfrentamientos en diversos puntos del cercado de Lima. Uno de los principales, Abancay con Nicolás de Piérola, al igual que el día
día de ayer. Si bien el gran número de policías se ha retirado, el grueso de los agentes ha quedado, como ya se ha hecho costumbre en estos últimos días, los policías que están resguardando los accesos a la Plaza San Martín, que es hasta donde quieren llegar algunos de los manifestantes en el recorrido que realizan en estos últimos días durante sus protestas. El objetivo, sabemos, es llegar hasta el Congreso de la República. Hoy estamos hablando de unos 2.000 policías, 2.500 por lo menos en los puntos en los que he estado yo, distribuidos para evitar que los manifestantes puedan avanzar y llegar hacia el Parlamento. Lamentablemente, al igual que el día de ayer, se registraron varios enfrentamientos. Hubo policías que resultaron heridos, también manifestantes. Por suerte, en el sector en el que estábamos no hubo agentes con heridas de gravedad, ni tampoco manifestantes, y luego de varias horas pudieron ser dispersados. A esta hora de la noche podríamos decir que ya la marcha del día de hoy ha terminado. Ya los manifestantes que normalmente quedaban en calles aledañas aquí del centro de Lima se han terminado por retirar luego de los lamentables enfrentamientos y estas agresiones que han tenido en contra de la policía y también contra algunos colegas de los medios de prensa. De acuerdo, pero ¿la policía se queda o se retira? No, se queda, Mávila. Si bien se ha ido un grupo que estaba cuidando los alrededores, los policías que tenemos aquí están cuidando los diversos accesos. Los 4 accesos que tiene la Plaza San Martín están resguardados por agentes del orden y ellos se van a quedar hasta que, bueno, sean relevados el día de mañana. Gracias, Matías, por la información. Brian Matías con nosotros informándonos desde el centro de Lima. Aparentemente la marcha por ahora ha concluido, pero la policía permanece atenta. La Conferencia Episcopal Peruana se ha pronunciado, se ha ofrecido para intermediar, ¿no? Para ser interlocutor, intermediario, negociador entre las partes que deberían sentarse a dialogar para encontrar una salida pacífica en medio de todo esto. Pero también ha habido una exhortación desde la Conferencia Episcopal Peruana al Congreso y se les ha dicho a los congresistas tienen que fijar de una vez por todas el adelanto de elecciones, el calendario electoral, y ambos poderes deben reconocer que están en un periodo de tránsito, que son poderes transitorios, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre la posibilidad de que en efecto se pueda recurrir a la Iglesia como mediadora? Yo creo que la Iglesia en los últimos años, siendo católico, ha perdido mucho peso de intermediación. A lo mejor Francisco Sagasti no estaba desfasado cuando señala hay que abrir un poco el campo y recurrir a otras iglesias, porque a veces los sesgos políticos que yo le atribuyo a Pedro Barreto y le atribuyo en menor cuantía a Carlos Castillo, el arzobispo de Lima, de alguna u otra manera ha enajenado la posibilidad de un diálogo más abierto o darle una capacidad de intermediación muy sólida a ellos. De hecho, la buena voluntad tiene que darse y tiene que ofrecerse intermediarios válidos donde sean reconocidos por todas las partes. Yo creo que entre los manifestantes legítimos, los protestantes, sí se puede encontrar gente que al final pueda dialogar. Mávila, hoy día el Comercio sacó una información que proviene de la policía, que son 130 actores, sí, 130 actores que son identificados como los promotores de las protestas en general. Son como 19 regiones. Sí. 19 regiones. Entonces, ¿con quién te sientas a dialogar, por Dios, si entre ellos mismos no eligen una cabeza? Alguien creo que te decía, entrevistándolo la vez pasada, las antiguas manifestaciones que uno veía de la izquierda, del APRA, lo que sea, los líderes estaban, ¿no es cierto?, al frente de ellas y tenías un líder al cual identificar y decirle, siéntate en la mesa para conversar. Con 130 cabezas, a mí me parece difícil, imposible. Por eso hay que tratar un poco de acotar este escenario y buscar que se junten diversas agendas, las que reclaman legítimamente, reitero, dentro del sur del país, las frustraciones que tienen, y por otro lado la agenda política de la salida que tú me preguntaste. Yo sí creo que es posible adelantar algo, pues las elecciones. Ya habrá que ceder como iconográficamente, que sea diciembre del año 2023, pese a que sabemos que no es fácil hacer las reformas constitucionales que requiere un cambio importante para el sistema electoral. Acompáñanos un minuto, te pido me esperes, porque estamos enlazados con el congresista Edgar Tello del bloque magisterial, y precisamente el bloque de izquierda, los congresistas de izquierda, parece que no tienen ese ánimo de aprobar este proyecto para el adelanto de elecciones. Estarían poniendo condiciones. Congresista Tello, bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila. Un gusto estar en tu programa. ¿Cómo va el apoyo de la izquierda a lo que ya se aprobó en una primera legislatura? Ojo con ello, ya se aprobó, falta aprobar esto en una segunda legislatura y con ello se cumpliría por lo menos, digamos, un primer objetivo importante, que es establecer un calendario electoral.
la izquierda, su bloque, el bloque magisterial, ¿va a suscribir ese apoyo al proyecto ya aprobado en la primera? Reiterar que el que habla y el bloque magisterial votó por el adelanto de las elecciones, pero ese adelanto no puede ir engañando a la población, sorprendiéndola y siendo populista, y ya pensando en promover a sus candidatos, sino tiene que ir recogiendo lo que las calles están pidiendo también, que es la consulta popular a un referéndum para una asamblea constituyente. No poner eso es engañar a la población y solamente adelantar fechas para cambiar personas. Y eso creo que no es lo que pide la población. La población pide solución a la crisis. Y una de las soluciones... Hay un tema, claro, lo que sucede es que hay un problema con el punto que usted señala. Una asamblea constituyente, a ver, ¿quién la designaría? ¿Quién crearía el marco para su organización? Tendría que ser un congreso, pero el congreso en el que usted participa ha perdido completa legitimidad, y si la gente pide elecciones es porque quiere cambios en el Ejecutivo y cambios en el Parlamento. Entonces las elecciones son el primer paso. ¿Está condicionando usted su apoyo al adelanto si no se incluye también el tema de la Asamblea Constituyente? Por el contrario, si ponemos en una balanza, el adelanto de elecciones tiene que llevarse sobre un plazo. En cambio, la consulta popular a referéndum, ya el mismo Jurado Nacional de Elecciones lo ha dicho que lo puede implementar. No necesita muchos plazos, es inmediato. Y si hay una minoría, como ustedes dicen, ¿no? Entonces el referéndum no veo por qué hay que temerle que la población pueda expresar su votación, ¿no? Si hay minoría, ahí se ratificará porque hay minoría, pero lo importante es que la población democráticamente ha participado de una consulta popular, y eso es atender y escuchar a la calle que se está movilizando, ¿no? No claro, hacerlo eso. No sigue sonando como a presión, ¿eh? No sigue sonando a condicionar el apoyo para el adelanto, que ya es un consenso, es decir, negarse al consenso por su actitud. Pero déjeme hacerle escuchar lo que dijo Marta Moyano también sobre el tema del calendario, que es importante. Escuchemos a la primera vicepresidenta del Parlamento. Formalmente no es viable. ¿Por qué? Porque nosotros ya votamos, recuerden que Fuerza Popular planteó para que sea en el 2023. Pero cuando se consulta al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE, dijeron, no respondieron en realidad, pero aparentemente habían problemas de tiempos, de plazos para cumplir las normas electorales. Entonces se decidió en primera instancia, primera legislatura, aprobar que sea en el 2024, abril 2024. Nosotros vamos a ir a la segunda legislatura para votar esta misma. No podríamos modificar, no podríamos plantear. Hay quienes salen a decir, sí, pero ahora podemos adelantar. No, señores, práctica parlamentaria. Comentario del congresista Tello. Aclarar que yo fui una de las personas que le preguntó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones si era factible y era posible de que se agregue al adelanto de elecciones la consulta popular de la Asamblea Constituyente. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo que sí era posible, dependía del Congreso e incluso no estaba sujeto a plazos. Y eso indudablemente puede ser incluso adelantarlo, puede ser primero que antes del adelanto, ¿no? Que se tiene que trabajar, y ello indudablemente esperamos que la Comisión de Constitución evalúe, reflexione y también escuche a la calle, porque de lo contrario sería populismo y ya estar, digamos, querido sorprender a la población opinión, claro, con adelanto de elecciones para cambiar solamente personas, ¿no? Y no cambiar lo esencial que es, que es lo que la calle pide. Su opinión es respetable, pero el Congreso es un foro. Los votos mandan, finalmente. Usted, y la idea es que se pongan de acuerdo. La pregunta que yo le hice es muy concreta. Si ustedes votarán a favor de este adelanto de elecciones. Lo otro lo puede proponer y se someterá de pronto a votación. Y la mayoría decidirá si se incluye o no se incluye. Pero por ahora estamos hablando solo de una fecha. También se habla de querer cambiar a la mesa directiva. ¿Cuál es la posición del bloque magisterial? A nivel de bloque, todavía no nos hemos reunido para ver la posición sobre la mesa, pero lo que sí hemos conversado es de que la calle también debe ser escuchada y no solamente debe
estar planteándose adelanto de elecciones, porque el adelanto de elecciones, nada más. Y eso no solamente eso soluciona, porque ¿quién garantiza que este adelanto de elecciones, el próximo Congreso que se elija, no haya nuevamente una crisis y nuevamente porque no me gustó el candidato que gana, adelantamos también el periodo? En todo caso, que ya no sea el periodo Nadie puede predecir de el 5 futuro. Le años, estoy preguntando por que ya no sea de cosas... 5 años, sino de presidente y congresista sea de cada 2 años. Y entonces Correcto, evitamos cualquier pero crisis más adelante, ¿no? usted ya no estará en ese Congreso. Le estoy preguntando por las acciones concretas y la decisión que tomará el bloque magisterial. Estamos hablando del hoy. Hoy por hoy hay un proyecto ya aprobado. Me ha dicho ya que descartó el tema, que por lo menos no han tocado el tema de la mesa directiva. Entonces, no hay una decisión todavía tomada en el bloque magisterial. No saben, votarán a favor o en contra, todavía no hay una decisión. Lo que tenemos claro es que esta segunda votación debe ir el adelanto, pero también escuchando a la calle que se agregue la consulta de la Asamblea Constituyente. Si no se hace eso, nosotros tenemos claro de que no estamos escuchando a la calle y no queremos solucionar la crisis. No votarán entonces, es lo que me está queriendo decir. Por lo cual mucha gente está en las calles. Y eso indudablemente y olvídese, la cantidad de pedidos que uno puede escuchar en la calle son tremendos, ¿ah? Tremendos. Pero se trata de encontrar consensos y de empezar a ponernos de acuerdo, por lo menos en un puntito, ¿no? Ya, adelantar las elecciones. Ya, uno de los 4 o 5 o de los 50 que podemos recoger en la calle, olvídese. Pero vamos piano, piano. Por eso le preguntaba concreto por esto. Muchas gracias, congresista. ¿Algo que quisiera agregar usted? Solamente de que escuchemos a la calle y no solamente es cambiar de personas, porque el adelantar las elecciones es cambiar de personas manteniendo los mismos partidos de siempre y esa no es solución a la crisis que atraviesa nuestro país. Muy bien. Gracias por la Gracias entrevista. a usted. Gracias a usted. A ver, comentarios de César Campos, analista político y voz autorizada para poder interpretar el comportamiento y lo que dicen nuestros parlamentarios, leer el entre líneas. Pero la retahíla del congresista que me ha precedido es realmente impresionante, escuchar a la calle como si tuviéramos realmente esa multitud abrumadora que está exigiendo la Asamblea Constituyente. Para mí, la actitud que están tomando ellos es típicamente un chantaje parlamentario para evitar las reformas necesarias e importantes. Por supuesto, el congresista Tello desaparecerá del panorama como tú le has anticipado. Nadie se acordará de él, porque yo lo considero dentro de esa medianía que llevó al Parlamento el señor Pedro Castillo, otra persona mediocre. Sin duda, esto que repite a cada rato, hay que escuchar a la calle, hay que escuchar a la calle. Hablamos de la crisis de liderazgo, Mávila, y parte de la crisis de liderazgo es que ya no tenemos líderes, ¿no es cierto?, que sepan conducir a los pueblos. No hay pueblos malos o pueblos buenos, sino hay buenos o malos líderes. Con líderes como esto que dice hay que escuchar a la calle, no llegamos a ninguna parte. Él debería ser el hombre que persuade a la población que representa. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ser razonables. Hay plazos constitucionales que cumplir. Hay un reglamento del Congreso y eso es lo óptimo para realizarlo. Si vamos a decir, como tú bien le has acotado, que la calle tendrá que tener siempre la última palabra, pues estamos fritos, ¿no? Claro, bueno, la calle es una palabra abstracta, ¿no? Es algo amorfo, la calle algo es que no tiene ningún sentido, sí. ¿no? Ahora, ¿qué crees que hay detrás? Tú lo has dicho claro, para ti es un chantaje, pero ¿qué crees que hay detrás de esto? Incorporar, obligar a que el otro bloque, que es una mayoría, incorpore el tema de la Asamblea Constituyente en este proceso eleccionario que se convocaría. Bueno, lo que se ha planteado desde el bloque magisterial, la gente de Perú Libre, dicen algunos, solamente es el tema de consultar si es posible llevar adelante o no una Asamblea Constituyente. Ellos confían dentro de ese terreno que podrían obtener una mayoría de votación. Yo no considero de que eso vaya a ocurrir. Es decir, elegir nuevo Congreso, nuevo presidente, claro, y al mismo tiempo preguntarle a las personas si estarían a favor o en contra de una Asamblea Constituyente. Exactamente, es lo que quieren consultar porque de todas maneras vamos a llegar a ese referéndum. De tal forma que es una presión y una condición que la verdad no refleja ni la voluntad de la calle ni lo que dicen las encuestas en general, ¿no? ¿Y serías optimista respecto a la posibilidad de que se apruebe entonces con esta actitud que tienen algunas bancadas de que si no se incluye lo que pide la calle entonces sería lo mismo y repetimos lo mismo?
No, sin duda uno pues repliega su optimismo frente a expresiones como la que acabamos de escuchar. Esa es una bandera que es fácil de agitar, pero muy difícil de sostener, ¿no? Correcto. Ahora, Marta Moyano decía que es inviable, que no se puede ir o adelantar las elecciones. Fuerza Popular había votado en principio por el 23, pero todo apunta a que lo más calmo, lo que permitiría hacer un mejor trabajo sería llegar al 24. La situación, sin embargo, es apremiante, ¿no? Algo que sí podemos decir está pidiendo la calle, a través de encuestas concretamente, es que cuanto antes. Cuanto antes. Cuanto antes. Fernando Tuesta ha presentado un cronograma ajustado en el que dice cabe que las elecciones se puedan realizar este año. Primera vuelta el 15 de octubre, segunda vuelta el 26 de noviembre. Y él propone juramentar al nuevo presidente de la República el 30 de diciembre con la instalación de un nuevo Congreso 2 días antes del 28 de diciembre. ¿Qué te parece esta salida? Bueno, Fernando, como asesor del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, coincide en esto que yo creo es una distorsión que se ha generado dentro de la voluntad misma del jurado para llevar adelante elecciones. Lo está repitiendo también el congresista Tello. Dice, pero si el propio jurado ha señalado que hay condiciones, yo creo que es una prisa excesiva y que no debería darse bajo esas circunstancias. He dicho que casi como una presea se puede mostrar una voluntad de acortar el plazo. Quizás diciembre han hablado algunos del año 2023, pero no es posible cortarlo más. Moyano tiene razón en eso, nos guste o no la congresista Moyano. ¿Por qué? Porque hay un reglamento, porque hay una constitución, porque no se puede ajustar. Volver a hacer elecciones en octubre casi es hacer permanente algunas bases del sistema y la normatividad electoral que nos ha permitido tener a un Pedro Castillo Terrones como presidente de la República sin ninguna legitimidad mínima. Este es el cronograma, simplemente para ir cerrando este bloque, que presenta Fernando Tuesta para quienes nos están viendo y no han escuchado su propuesta, ¿no? Fecha límite para que el Congreso apruebe en primera votación el adelanto de elecciones 2023, 31 de enero. 1 de febrero, adelanto de la legislatura, segunda votación. 1 de marzo, límite para convocatoria. 27 de junio, límite para la presentación de candidaturas y cierre del padrón, entiendo. Primera vuelta presidencial, 15 de octubre, segunda vuelta 26 de noviembre, instalación del Parlamento 28 de diciembre, juramentación del nuevo presidente de la República 30-12-2023. Vamos a ver cómo se recibe. César Campos ha compartido con nosotros su opinión y veremos finalmente qué hará el Congreso, que es el que tiene la última palabra en este asunto. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos.